¿Doy ya? ¿Ya le he dado? Sí, cuando quieras. Buenas tardes, Sevilla. Seguimos otro poquito más hablando de la palabra de Dios, hablando de sus verdades, hablando de este libro que ha sido inspirado por Dios mismo. Amén. ¿Sabéis qué es la bondad? ¿Qué pensáis que es el bien? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es el bien? Lo vamos a saber ahora mismo. Vamos a empezar por el principio. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y llamó Dios a la expansión de arriba a los cielos. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y vio Dios, después de todo esto, vio Dios que era bueno. Creó los cielos y la tierra, se hizo la luz, separó el cielo de los mares, creó la tierra, luego las plantas, y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos. Y vio Dios que era bueno. Creó el sol, la luna, las estrellas, los planetas, y vio Dios que era bueno. Esto era bueno. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Creó Dios las codornices y las perdices que cazamos para comérnoslas. Creó Dios los pescados para el pescadito de la feria, y vio Dios que era bueno. Había creado Dios ya las patatas para la tortilla, el tomate de los palacios, y vio Dios que era bueno. Y le dijo a estos primeros seres vivientes, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Dios creó los cerdos, de donde sacamos las patas de jamón. Dios creó los bueyes y las vacas que nos comemos en las barbacoas. Dios creó el pollo, de donde sacamos los huevos. Y vio Dios que era bueno. Eso era bueno. Y Dios les dijo, Dios dijo en el consejo divino, entonces dijo Dios, hagamos. No voy a hacer, hagamos. No está hablando consigo mismo. Está hablando entre todas las personas de Dios. El Padre no está hablando con el Padre. El Padre no está hablando consigo mismo. Es el Padre hablando con el Hijo, hablando con el Espíritu, diciendo, hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta y todo árbol os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, y las plantas verdes les será para comer. Y fue así. Adiós. ¿Y qué pasó? Y vio Dios todo lo que había hecho, no un pequeño fragmento de la creación. Vio Dios absolutamente todo, desde la enana azul hasta un renacuajo en la charca. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en tal manera, en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Si nos quedáramos aquí, yo no sé cuál es tu pensamiento, pero el mío sería: bueno, si todo es bueno, si todo era bueno en gran manera, ¿por qué las guerras? ¿Por qué las matanzas? ¿Por qué las hambrunas? ¿Por qué las sequías? ¿Por qué las lluvias torrenciales y los terremotos y los huracanes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice así la palabra de Dios: y estaban ambos, esto está hablando de Adán y Eva en el jardín del Edén, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los que estaban desnudos y no se avergonzaban, abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se habían avergonzado porque se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Dios llamándoles, preguntando dónde estaban. Y Adán respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo a Adán entonces: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y aquí empieza toda la razón del sufrimiento humano. Más allá de que comiesen del fruto del árbol, continúa aquí. No, la culpa la tuvo la mujer. Dios le dice a la mujer: bueno, ¿y por qué lo has hecho tú? No, la culpa la tuvo la serpiente. Desde el mismo inicio de la humanidad, desde el mismo inicio del pecado en la humanidad, es la culpa la tuvo el de al lado. La culpa no la tengo yo, la culpa la tuvo el de al lado. O en su defecto, la culpa la tuvo Dios. En su defecto, la culpa la tuvo Dios. Siempre andamos buscando culpables.
Y Dios podría haber dicho en este mismo instante que Adán le dice, la culpa la tiene la mujer, y que la mujer dice, no, la culpa la tiene la serpiente. Podría haber dicho, sea destruida toda la creación humana de la faz de la tierra, y al igual que dijo, sea la luz, y fue la luz, el hombre hubiese sido destruido, la raza humana hubiese sido destruida de la faz de la tierra. Mas ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y nos paramos en este tan mal interpretado verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, el pecado, y la simiente suya, Cristo Jesús. Ahí no está hablando de María, es Cristo Jesús. ¿Y por qué? Esta simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, en el tobillo. La simiente de la mujer te va a vencer al pecado, pero tú le vas a herir, lo vas a matar. Jesús va a vencer el pecado, mas tú vas a matar a Jesús. El diablo va a matar a Jesús. Hasta aquí, si nos quedamos hasta aquí, y la Biblia termina aquí, cierra el libro, da un carpetazo. Si todo termina aquí, cierras el libro, da un carpetazo, nos vamos para casa. El ser humano está en pecado, el ser humano está en sus delitos y pecados, acusado de condenación eterna y de muerte, y se acabó. Esperemos que venga esa simiente de la mujer para redimirnos, porque Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir, porque las promesas de Dios no se tardan. Las promesas de Dios no se tardan. Si Él dijo, va a venir un descendiente de esa primera mujer y va a destruir el pecado, pero va a morir, eso va a pasar. Y las generaciones venideras esperarían esta simiente de la mujer. Adán conoce a Eva, su mujer, por decirlo de una manera menos sensual, menos lasciva. Adán conoce a Eva, su mujer, y le dan a Caín y a Abel. Bueno, puede que Abel sea la simiente de la mujer. No, Abel murió. Bueno, puede que sea Caín. No, Caín tampoco. Caín mató a su hermano. Vuelve a conocer Adán a su mujer Eva y les dan a Set. Puede que Set sea la simiente de la mujer. La Biblia no lo dice. Quizás pecó, quizás no era el tiempo de Dios. Otro que no era. Pasan las generaciones, los hijos de Set, y viene Enoc. Puede que Enoc sea la simiente de la mujer. No, no era el tiempo de Dios. Para arriba. Has sido muy bueno, no has cometido pecado, pero te vienes conmigo. El primer asunto al cielo. Podríamos ver que solo hay 2 casos de asunción en la Biblia y ninguno es la Virgen María. El primero, Enoc. Muy bueno, todo lo que tú quieras, pero no es la simiente de la mujer. Para arriba. Quizás pensemos, vale, continúa la historia. Llega Abraham, quizás sea él la simiente de la mujer. No, pecó. Continúa la historia, quizás sea su hijo. Isaac, Jacob, Esaú. No, pecaron. Quizás sea Judá o cualquiera de sus 12 hijos. No, pecaron. José fue bueno, pero incluso José pecó. Descartado como simiente de la mujer. ¿Qué me decís? Aunque quizás no sea parte de esa promesa de Abraham, ¿qué me decís de Job? No hay nadie como Job en la faz de la tierra, dice Dios. Pues Job
Job siquiera dudó por un tiempo de Dios, pecó, descartado también. Vamos a ir a la genealogía del Señor Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, ya hemos visto, todos ellos pecaron. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Errom, Errom a Aram, Aram a Abinadab, Abinadab a Naasón, Naasón a Salmón, todos ellos pecaron. Salmón engendró de Rahab a Booz, pecó también. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, pecaron. Ya vemos ahí que Dios usó a Ruth y a Rahab, dos personas que no eran descendientes directas de Abraham para la genealogía del Mesías, dos personas que eran gentiles, pecadoras, impías. De hecho, Rahab era una prostituta y Dios la usó para traer esa simiente de la mujer, pero hasta Isaí, pecadores todos, ninguno era digno de ser la simiente de la mujer. Isaí engendró al rey David. Veamos a David. Bueno, David era un muchacho agradable a Dios. Quizás él es la simiente de la mujer que va a redimir al mundo de su pecado, al mundo de la muerte. No, pecó. Se acostó con la mujer de otro hombre, lo hizo matar, tuvo un hijo con ella, el hijo murió, tuvo otra serie de hijos, sus hijos se mataron entre ellos, pero uno resistió a la muerte, Salomón. Quizás sea Salomón, esa simiente de la mujer. Bueno, Salomón fue un polígamo que se acostó con mujeres de todas partes del mundo, aunque al principio de su reinado iba bien pidiendo sabiduría, él pecó, descartado completamente. Podríamos pensar en Moisés, quizás Moisés es esa simiente de la mujer, pero Moisés mató a un egipcio, descartado también. ¿Y qué me decís de los reyes de Israel? Ezequías pecó dudando de Dios, descartado. ¿Qué me dices de Manasés? Un idólatra, descartado completamente, aunque después se arrepintiera. Cuando fue encarcelado y apresado por los asirios, se arrepintió y Dios lo restituyó, pero por cuanto había dudado a Dios, por cuanto había sido un idólatra, descartado. ¿Qué me dices de Amón, su hijo? Uno más idólatra que su padre, descartado por pecador. Y el nieto de Manasés, Josías. Bueno, veamos un momento a este Josías. Es un chavalito de 8 años que a la muerte de su padre es coronado como rey de Judá. Él tranquilamente gobierna el reino, no hace nada malo, entre comillas, no hace nada visiblemente malo. Dice, vamos a restaurar el templo de Jerusalén, vamos a restaurar la adoración. Encuentran unos rollos de la ley en el templo y se dan cuenta al leer del Pentateuco, de la Torá, de la ley de Dios, que estaban haciendo las cosas mal. Vamos a restaurar la adoración genuina en Jerusalén. Hasta ahí, sí. Abrimos hasta ahí la Biblia, damos carpetazo. Bueno, quizás Josías era digno de ser esa simiente de la mujer que no había cometido pecados visibles. Pero Josías dudó de Dios, dudó de la palabra que Dios dio a Necao, faraón de Egipto. Cuando Necao le dice, voy a enfrentar a los babilonios, esto es lo que quiere Dios, no te interpongas en mi camino, no te atrevas a enfrentarte a mí, porque es lo que Dios quiere. ¿Qué hace Josías? No, me disfrazo, me enfrento a Necao II, no sé, no recuerdo ahora mismo si lo destruyó o no,
pero pecó, dudó de Dios, descartado como ese Mesías, como esa simiente de la mujer, totalmente descartado. ¿Qué me dices de los descendientes de Josías? ¿Qué me dices de Jeconías? ¿Qué me dices de Salatiel? ¿Qué me dices de Zorobabel, de Azor, de Sadoc, de Akim, de Eliud, de Eleazar, de Matán, de Jacob? Pecadores todos ellos. Y José, el esposo de María. Quizás él sería esa simiente de la mujer que iba a salvar al mundo del pecado y que iba a morir. Bueno, José vio que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo y en secreto la quiso dejar. Se quiso divorciar, entre comillas. Dudó de la palabra de María, pecador también, con lo cual descartado. Si cerramos aquí la Biblia, damos carpetazo, cada uno se va a su casa, entonces diremos, bueno, ¿quién es ese Mesías? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién es ese que vendría de Adán y Eva? ¿Que vendría del rey David? ¿Quién es ese que vendría de Abraham? ¿Quién es ese que sería mayor que Moisés? ¿Quién es ese que sería Dios con nosotros, Emmanuel? ¿Quién es ese que sería el Hijo del Hombre, como dice Daniel en su profecía? ¿Quién es ese que habría de morir? Bueno, vamos a mirar a Jesús por un momento, ¿vale? Jesús, hijo de María, engendrado por el poder del Espíritu Santo, no es hijo de José, con lo cual, en palabras de Pablo, no ha heredado esa maldición que es el pecado, que se transmite por vía paterna. Al no tener un padre humano no ha heredado esa maldición del pecado. Dice David en el Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre. Él no lo ha heredado, ¿vale? Empezamos bien. 30 años y Jesús no ha cometido un solo pecado, vamos bien. Ninguno visible, ninguno de palabra, ninguno de pensamiento, vamos bien. Él de hecho ha estado creciendo en el conocimiento de Dios, ha estado creciendo queriendo servir a Dios, queriendo cumplir su voluntad, vamos bien. Cumple 30 años este niñito de nombre Jesús de Nazaret. Va al río Jordán, donde su primo Juan está bautizando a pecadores que se arrepentían de sus pecados. Y con esto decían, con este símbolo del bautismo decían, vale, no quiero volver a pecar, no voy a intentar no volver a pecar. Aludiendo a la profecía de Ezequiel capítulo 18, si te arrepientes y dejas de pecar para siempre, vas a ir al cielo. Pues en el bautismo de Juan en el Jordán era eso, aludir a esta profecía de Ezequiel 18. Va al bautismo de Juan en el Jordán, se bautiza. Y es importante entender esto. Jesús no había pecado una sola vez, ni de acto, ni de palabra, ni de pensamiento. Se bautiza como alguien justo en un bautismo para pecadores arrepentidos. Vamos bien, vamos muy bien de hecho. Vamos tan bien que Juan le dice, este es, señalando a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Vamos muy bien. Estamos buscando a aquel que va a ser la simiente de la mujer, que va a acabar con el pecado, pero que va a morir en su lugar. Y vamos muy bien. Tenemos a un niñito que nació en Belén, que es descendiente de Adán, de Abraham, de David, que no ha pecado, 30 años y no ha pecado, que no ha venido por vía paterna maldición alguna de pecado original. Vamos muy bien.
Si queremos encontrar esa simiente de la mujer que te va a librar del pecado, vamos muy bien mirando a Jesús. Se bautiza en el río Jordán, en un bautismo de arrepentimiento de pecados, aunque él no había pecado. Es enviado por el Espíritu Santo al desierto a ayunar 40 días y 40 noches después de que, importante esta señal trinitaria, él es bautizado, levantado de las aguas, baja el Espíritu Santo como paloma, y una voz del cielo, la voz del Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, quien me agrada. Vemos un símbolo trinitario, como lo habíamos visto antes en el Génesis, cuando Dios decide crear al hombre y a la mujer. Y Dios está diciendo: este es mi Hijo amado, este es quien me agrada. Si queríamos buscar esa simiente de la mujer, vamos verdaderamente bien. 40 días, 40 noches ayunando en el desierto, así como Moisés o Elías ayunaron en el monte. Moisés para recibir la ley, Elías escapando de Jezabel, la mujer del rey Acaz, que quería matarlo porque había provocado una sequía de parte de Dios. Pues Jesús, 40 días, 40 noches en el desierto, ayunando. Hasta ahora vamos bien. Un hombre que no ha nacido de hombre, sino de mujer y del Espíritu Santo. Un hombre que no ha pecado ni de actos, ni de palabra, ni de pensamiento. Que su primo dice: es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Que el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él estoy agradado, complacido. Vamos bien. Ha pasado 40 días ayunando y viene el diablo. Viene el diablo a tentarlo. Coge la palabra de Dios, la tuerce, como hacen muchas religiones y muchas sectas. Aquí detrás tenemos algunas, por allí tenemos a otros. Alrededor de Sevilla hay un montón. Viene el diablo, tuerce la palabra de Dios y le dice a Jesús: adórame, adórame. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Crees que estás seguro? Tírate del pináculo del templo, porque no vas a acabar muerto. ¿Quieres toda la tierra y todos los reinos del mundo? Póstrate y adórame. Más que dice Jesús: escrito está, aquí dice esto, escrito está, aquí dice lo otro, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Venció al diablo, venció 3 tentaciones, no una. Adán y Eva tuvieron que enfrentar una sola tentación: si coméis del fruto del árbol vais a morir, pero la serpiente os está diciendo: si coméis del fruto del árbol vais a saber lo que sabe Dios, vais a ser como Dios, no vais a necesitar más a Dios. Pues Adán y Eva fallaron, pero Jesús no. Jesús no falló. Vamos muy bien. Tenemos a alguien que ya humanamente puede ser un representante de la humanidad, un sustituto para Adán. En palabras de Pablo, Jesús es el segundo Adán. Vamos muy bien. 3 años y medio después de ir alrededor de Judea y de Samaria y de todas las provincias romanas de esa zona de Palestina, predicando: volveos a Dios, arrepentíos de vuestros pecados, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos bien. Alguien que se levanta de mañana, que ora a Dios, que Dios está respaldando su mensaje con milagros y señales, y que, ligeramente diferente como a Moisés, el aval de Moisés para decir: yo rescato al pueblo de la esclavitud de Egipto, es decir: yo soy mi enviado a ustedes. ¿Cuál es el aval de Jesús? 7 veces en el libro de Juan lo dice: yo soy. Ya no yo soy mi enviado a ustedes. Jesús dice: yo soy. Yo soy el que soy. Jesús está diciendo a sí mismo Dios. ¿Cómo lo vemos? Marcos capítulo 2,
Los fariseos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este es un blasfemo. Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo y en la tierra para perdonar los pecados. A ti, paralítico, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. ¿Qué más razón tenemos para pensar que ese aval de Jesús para ser simiente de la mujer, perdonador de pecados, Cordero de Dios, aquel que iba a morir, aquel que era perfecto, yo soy, Él es Dios, este es el aval de Jesús. Jesús es Dios, aunque algunos no lo crean, aunque algunos no lo piensen, Jesús es Dios. Aunque algunos se digan falsamente testigos de Dios, por cuanto no creen que Jesús es Dios, se hacen falsos testigos de Dios. Porque el único aval verdadero de Jesús es, yo soy Dios. Si queríamos encontrar esa simiente de la mujer, si queríamos encontrar quién nos iba a librar de nuestro pecado, si queríamos encontrar quién nos iba a librar de esa muerte de la cual habla Ezequiel, el alma que pecare, esa va a morir, esa va a ser condenada, vamos muy bien, vamos verdaderamente perfectos, mirando a Jesús. 3 años y medio, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos creyendo, creed en el Evangelio, volveos a Dios, dejad vuestro pecado atrás, vete y no peques más, le dice a una mujer en adulterio. Milagros, alimentaciones milagrosas, curaciones, sanaciones, libra a gente de sus demonios a kilómetros de distancia, libra a gente de sus dolencias a kilómetros de distancia, sin importar cuántos años hayan pasado con esa dolencia. Milagros, milagros, alimentaciones tras alimentaciones. Y el aval de ser Dios, ese aval de ser Dios, de no venir de Padre humano, de no haber pecado por 33 años y medio. ¿Qué tan difícil puede ser eso? La verdad es que imposible. Pensándolo con 2 dedos de frente, es imposible estar 33 años y medio sin mentir una sola vez, sin robar una sola vez, sin matar una sola vez, sin adulterar una sola vez, sin fornicar una sola vez, sin desobedecer a los padres una sola vez, sin blasfemar el nombre de Dios una sola vez, y concretamente en Sevilla, sin idolatrar una sola vez. Y aquí al lado tenemos la prueba, un edificio lleno de estatuillas de madera, a la cual la gente se arrodilla, aunque Dios dice que no lo hagas, a la cual la gente le prende velas, aunque Dios dice que no lo hagas, a la cual la gente besa en los pies y en las manos, aunque Dios dice que no lo hagas. Pues si miramos a Jesús, y aunque parece imposible, Él no pecó una sola vez, Él no viene de hombre, con lo cual no tiene pecado original. Él resiste al diablo, las 3 tentaciones las resiste, con lo cual se convierte en representante nuevo de la raza humana, un segundo Adán. Él tiene milagros y alimentaciones y sanidades que avalan que Él es Dios, mayor de sus avales. Con lo cual, si buscamos a esa simiente de la mujer que nos va a librar del pecado, pero que va a morir, vamos muy bien. ¿Y qué dice Él? ¿Qué dijo Él? Lucas, capítulo 24. Esto está en el contexto de la resurrección. Los ángeles le dicen a las mujeres que habían ido a la tumba vacía a llevarle perfumes, a cuidar del Señor al que habían seguido. ¿A quién estáis buscando? No está aquí, ha resucitado. ¿No os acordáis lo que os dijo en Galilea? Que el Hijo del Hombre debía de morir en manos de hombres pecadores, en manos de los religiosos,
y que iba a resucitar al tercer día, ¿no os acordáis? Eso da testimonio, da absoluto testimonio ¿Está cansado? de que si buscábamos esa simiente de la mujer que iba a acabar con el pecado, que iba a acabar con la muerte espiritual, pero que iba a morir físicamente, y miramos a Jesús, sinceramente creo que no hay alguien que encaje mejor en el trabajo de ser Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, de ser ese varón de dolores experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53, aquel que iba a ser molido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz sería sobre él. Si buscábamos un candidato, él es el mejor candidato. No solo él es el mejor candidato, sino que él es el único candidato. ¿Y cuál es la prueba? Hebreos capítulo 10. Dice este autor de Hebreos: ¿veis el tabernáculo, los dos templos de Jerusalén? ¿Veis a los sacerdotes ofreciendo sacrificios día tras día, pensando que sus sacrificios quitaban la culpa, quitaban el pecado? No sirven para nada. No sirven para nada. Y el sacrificio incruento de la misa es hacer lo mismo que hacían los sacerdotes: ofrecer sacrificios que no sirven para nada, ofrecer sacrificios que no quitan el pecado, ofrecer sacrificios que no perdonan. Pero sí hay un sacrificio, y lo dice así Dios en su palabra. Lo dice así Dios en su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, ese Jesús de Nazaret a quien habíamos mirado para encontrar la simiente de la mujer, dice Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentaba a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, sacrificio incruento de la misa, los sacrificios de los dos templos de Jerusalén, los sacrificios del tabernáculo, no señores, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, no por un rato. Cualquier sacrificio según el antiguo pacto por un rato hacía perfecto, pero el sacrificio de Cristo hizo con una sola ofrenda perfectos para siempre a los santificados, Dice: pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado, puesto que Dios dijo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Dios prometió una simiente de la mujer que iba a limpiar el pecado del mundo, que iba a morir en consecuencia, Dios prometió también: y cuando venga esta simiente, cuando muera, cuando acabe con el pecado, cuando acabe con la muerte espiritual, cuando acabe con la condenación del infierno, a los que sean salvados de esta condenación, a los que sean salvados de su pecado, a los que sean salvados de la muerte, nunca más me voy a acordar de su pecado, nunca más me voy a acordar de su desobediencia, nunca, jamás. Porque donde había ese pago, y la palabra de Dios lo habla en términos legales, en términos judiciales, donde había ese pago, esa fianza por el pecado, ya no hay más ofrendas, no hay más sacrificios, no hay más obras que uno pueda hacer. ¿Quieres ser salvo de tu pecado? Necesitas a esa simiente de la mujer. ¿Quién era? ¿Quién era? Lo hemos visto. No valió Abel porque murió, no valió Caín porque lo mató a Abel,
no valió Set, por alguna razón que desconozco, no valió Enoc, no era el tiempo de Dios, no valió Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni valió Moisés, ni valió David, ni valió Ezequías, tampoco valió Manasés, ni valió Amón, ni valió Josías, ni su hijo Jeconías, no valió Zorobabel, ni Salatiel, ni siquiera José. Miramos a Jesús y encontramos uno que no pecó, uno que no nació de hombre, sino solo de mujer y de Dios. Encontramos a uno que no pecó, uno que no recibió el pecado original. Encontramos a uno que es llamado por su primo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es bautizado en un bautismo por arrepentimiento. Encontramos a alguien que el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él estoy agradado. Encontramos a alguien que resiste 3 tentaciones del diablo. Encontramos a alguien que se preocupa más de hacer la voluntad de Dios que su propia voluntad. Encontramos a alguien que muere en una cruz. Encontramos a alguien que es sepultado, pero muy importante esto, encontramos a alguien que resucita. ¿Qué hombre ha resucitado? ¿Qué hombre ha resucitado? Todo lo que hemos dicho hasta ahora no sirve de nada si Él no ha resucitado. Amén. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Aleluya. Tenemos al hijo de la viuda de Sarepta. Tenemos a Lázaro, el amigo de Jesús. Tenemos a una mujer que el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús, había revivido de entre los muertos. Y escucha bien, estos 3 personajes habían revivido. Volvieron a vivir después de haber muerto. Pero volvieron a ocupar la tumba, volvieron a ocupar la muerte física. Y si no se arrepentían de sus pecados, iban a morir espiritualmente, iban a ser apartados de Dios, iban a recibir la eterna condenación del infierno si no se arrepentían. Pero ¿y qué pasa con Jesús? Él, y esto no es arrogancia, no tenía de qué arrepentirse. Él volvió a vivir. Y lo más importante, Él nunca más volvió a morir. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, con una sola muerte, pagó todo. Amén. Todo el pecado que tú tienes, todo el pecado que yo tenía, Él lo pagó. Mirábamos a Caín, asesino. Mirábamos a David, un adúltero. Mirábamos a Josías, alguien que dudó de la palabra de Dios. Mirábamos a Manasés y a su hijo Amón, un par de idólatras. Mirábamos a Abraham, un mentiroso. Yo me miro a mí, alguien que había sido necio. Pero Jesús no tuvo ningún pecado. Jesús no tuvo ningún motivo por el cual debía arrepentirse. No tuvo ningún motivo por el cual debía de seguir esperando a esa simiente de la mujer, sino que Él era la simiente de la mujer. Amén. Y su aval 7 veces lo dice en Juan: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Este es el aval, el mismo aval que Dios le había dado a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto. Ese mismo aval tenía Jesús, un poquito diferente. No un yo soy mi enviado a ustedes para liberarlos de la esclavitud de Egipto, sino que yo soy Dios y os libero de la esclavitud del pecado, os libero de la muerte espiritual, de esa condena eterna en el infierno. Yo os libero, dice Jesús. Por cuanto yo soy Dios, yo os libero. Por cuanto yo soy Dios, yo soy esa simiente de la mujer, aquel que sí puede perdonar vuestros pecados. Los sacerdotes de todos los templos, los 2 de Jerusalén, el tabernáculo y todas las iglesias de la cristiandad católica, jamás de los jamases
pueden perdonar pecados contra Dios. Podrán perdonar las faltas que el hombre comete contra el hombre, pero el pecado que hay detrás de esa falta, solo Dios te lo podía perdonar. Por eso solo Dios podía encarnarse, solo Dios podía vivir la vida que no puedes vivir, que yo no puedo vivir. Solo Dios podía morir en esa cruz, solo Dios podía ser sepultado. Solo el Espíritu Santo podría levantar de entre los muertos a Dios el Hijo para no volver a morir. Podía solo Dios resucitar, solo Dios podía resucitar para demostrar que si hoy te arrepientes de tu pecado, si pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Y si confías con toda tu alma, con todo tu corazón, que Jesús, quien es el Cristo, es Dios encarnado, que murió en esa cruz del Calvario, que derramó su sangre por ti y por mí, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, vas a obtener la vida eterna, vas a ir al cielo que nadie merece y no vas a obtener el infierno que absolutamente todos, desde el mismísimo Caín, merecían. Desde el mismísimo Adán merecíamos todos el infierno, pero Jesús nos da esa puerta. Por eso Él puede decir: yo soy esa puerta del redil, de las ovejas. Por eso Él puede decir: yo soy esa resurrección y esa vida eterna. Por eso Él puede decir en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, Amén. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Por eso, mientras vives en tus delitos y pecados, necesitando de un Salvador, de una simiente de la mujer que te libre de tus pecados, que te libre de la condenación del infierno, como hemos dicho tantas veces ahora, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es el único que cumple todos los requisitos para ser esa simiente de la mujer, para ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser ese que te otorga el cielo, te quita del infierno, te lleva al cielo. Pero hazlo mientras aún te late el corazón, hazlo mientras entra aire en tus pulmones, hazlo mientras todavía puedes abrir los ojos. Y no seas ingrato de ese sacrificio tan grande que Él hizo por ti, que Él hizo por mí. Cree en estos eventos como si fuesen verdad histórica y vas a recibir la vida eterna. Para darle a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. Amén, amén.